En este tercer capítulo de Al Centro Presidencial está con nosotros Luisa González, con quien conversaremos sobre su pensamiento. Esperamos que este programa los ayude a tomar su decisión. Luisa, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sé lo difícil que es la agenda de los candidatos. Buscamos en este programa encontrar el pensamiento del candidato y que conozcan a la persona. Así que pues te doy la bienvenida a esta que es una producción de Radio Centro y la plataforma de Centro Digital. Luisa, el otro día en la radio yo decía que había un solo candidato que había nacido en Quito y enseguida me escribieron por las redes y no había percatado que habías nacido en Quito. Porque yo tenía pensaba que habías nacido en la provincia de Manabí. ¿Cómo naciste en Quito? A ver, bueno, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en este programa y poderme dirigir a los ciudadanos. A ver, yo soy manabita, soy montuvia, pero mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres son de Canuto. Toda mi familia, mis ancestros son de Canuto. Mi madre estaba de vacaciones en Quito. O sea, sí es verdad, porque leí eso, pero yo no sabía que estaban de vacaciones. Mi madre estaba de vacaciones en Quito y yo nací en Quito. Pero inmediatamente pues retornamos a mi casa en Canuto y yo crecí ahí, en Canuto. Ya. Yo leí eso exactamente, pero no quise, de repente no es así. Sí. Pero yo siempre, más allá de que me encanta Quito, es una ciudad maravillosa, me encanta mi país, yo soy montuvia. Sí, y a mí me encanta Manabí. De hecho, ayer ponía un tweet felicitándolos porque creo que el día de hoy va a aterrizar el primer vuelo directo de Manta con Panamá a través de Copa Airlines. Y yo ponía pues que me alegraba muchísimo el desarrollo de las ciudades como gobiernos locales. Tú has vivido en Manabí, ¿sientes que la importancia de los gobiernos locales? Manabí sí siente mucho la importancia de los gobiernos locales, sobre todo lo que son las prefecturas. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de hacer los caminos vecinales, los caminos rurales, esos que te permiten transportarte desde la ruralidad. Es muy grande la ruralidad en Manabí. Chone, que es mi cantón, y necesitas la intervención de la prefectura para abrir los caminos, para mejorarlos, para el riego. ¿Crees que ha mejorado esa relación entre los gobiernos locales y el gobierno central para que puedan pues, recibir más recursos y poder intervenir más perfectamente? No, y te lo digo con conocimiento de causa. Yo soy chonera. En Chone tuvimos la inundación por 2 ríos que se desbordaron y que no hay una represa que controle esos ríos. El presidente de la República fue a Manabí, fue a Chone, ofreció recursos, nunca los entregó. Y además tenemos el problema de que cuando no son gobiernos afines, no les entregan los recursos. Por eso estaban algunos candidatos, a uno de los que entrevisté proponía, y creo que hay una ley en la Asamblea Nacional hoy disuelta, de hacer esa reforma legal para que los municipios y prefecturas reciban automáticamente los recursos que les corresponden. Eso ya está hecho. Mira, ¿cómo era antes de la Revolución Ciudadana? Los alcaldes y los prefectos tenían que buscar un diputado amigo que les ayude a ir al Ministerio de Finanzas para sacar la partida presupuestaria para las obras en los cantones y en las provincias. Y allí también habían actos de corrupción, porque cobraban porcentajes. ¿Qué hicimos nosotros? Ponerlo por ley. Y las transferencias son directas del Ministerio de Economía. Pero ¿quién maneja el Ministerio de Economía? Es que ese es el tema. Siguen dependiendo de el SEMPLADES o que se presente un proyecto. La idea un poco es ser un poco más directo. Vi en tu biografía, Luisa, que has estado varias estancias en España. De esas miradas en España a esa división político-administrativa que de comunidades autónomas, ¿le ves algún cambio, alguna distinción de mejora hacia la calidad de servicios de los ciudadanos? ¿O no te gustó esa experiencia de comunidades autónomas en esas estancias?
De hecho, no solamente la forma de gobierno en España, yo estudié desarrollo, economía Lo vi. internacional y desarrollo. Te iba a preguntar justo. En Ecuador es tan pequeño y somos prácticamente, más allá de la diversidad de culturas, de etnias, de nuestro mestizaje, la diferencia racial que puede haber, nosotros somos un país pequeñito que yo no le veo la necesidad de comunidades autónomas. En España tienes gran diferencia. Cataluña tienen otro idioma. Los vascos tienen otro idioma. Y en extensión mucho más grandes. En extensión, vamos a ver, solamente la ciudad de Madrid ya tiene más habitantes que nosotros. Sí. Yo a veces he pensado lo mismo que estás diciendo y a veces también pienso que somos súper diversos en las regiones y que a veces eso hace que no se comprenda el propio entorno de las distintas regiones. Mira, yo voy a ser muy clara en esto. Que tengas un gobierno ausente que no sepa liderar el Estado, que no sepa ni siquiera cómo conducir sus propios ministerios, ni siquiera la propia gestión pública que le corresponde, no es razón para que tú modifiques el Estado, porque estás partiendo de un gobierno inoperante. No, lo que tiene que existir es liderazgo, es decir, y un gobierno que funcione. En tu visión, con el modelo que tenemos, perfectamente pudiéramos... Acaba de haber un decreto ejecutivo del presidente de la República hace una semana, creo, si no estoy mal, un poquito más, menos, en el que reduce el presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados cuando tienes un probable fenómeno del niño. Y yo lo dije públicamente en el Twitter, lo puse. Esto es lo primero que vamos a hacer es revocar esto. Es que, pero eso implica una reforma legal porque esa reducción es producto de, entre comillas, una fórmula en la que si ingresan menos dólares en la recaudación, le bajan a todos. Y estoy totalmente de acuerdo en previniendo el fenómeno del niño, deberían más bien mantener la cuota, así sea a costo de otra parte del presupuesto del Estado, porque las obras para la prevención del fenómeno del niño, como mencionas, que es una gran preocupación, pues no se hacen de un día a otro. Es que además vuelvo a partir de lo primero. ¿Qué es lo que no tiene Ecuador? Gobierno. Hay una ausencia de presencia de Estado. Y hay cosas en las que tiene que estar el Estado muy presente. Si nos enfocamos en el fenómeno del niño, ahorita el gobierno nacional debería estar fortaleciendo a la Secretaría de Riesgos, debería estar haciendo las reuniones semanales de seguimiento con los gobiernos autónomos descentralizados, ver las cuencas de los ríos, el desasolve de los ríos, ver que nada impida los caudales, que fluyan, ver cuáles son las zonas de riesgo, qué comunidades se han asentado en zonas de riesgo, ver albergues, planificar ya cómo vas a reubicar a esa gente en un posible fenómeno del niño, las rutas de evacuación. Dios mío, o sea, son tantas las cosas que tienes que hacer. Tienes muy clara esa estrategia. Es que ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y además te iba a preguntar, esa estrategia nace también de lo que viste estando en Manaví en el terremoto, la falta de respuesta de repente que se puede haber tenido de coordinación entre los gestores de riesgos, o cómo viste tú esa respuesta en su momento. Te lo voy a decir. Hoy sábado fue el terremoto. Mañana domingo ya estábamos teniendo al presidente Rafael Correa de vuelta a Ecuador, suspendiendo toda su agenda, toma el avión, regresa a Ecuador. Hasta tanto, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en ese momento toma las riendas. Yo era jefa del despacho del presidente Correa. No reaccionó rápido el secretario de Riesgos. A los pocos días salió del cargo. Pero lo asumimos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Lo asumió el cargo el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en ese momento, el secretario de la Administración Pública y los ministros. ¿Qué hicimos? Inmediatamente nos movilizamos. El sábado fue el terremoto, el domingo teníamos a la gente allí. El secretario de Riesgos coge y dice, es que no había cómo llegar. Mi respuesta fue, ¿cómo usted no pudo llegar y mi gente sí llegó? Salió del cargo. En esa estrategia... Pero ahí está el Estado presente. Y veo que en esa estrategia de gestión de riesgos le pones un papel muy importante a los gobiernos locales y a la coordinación con los gobiernos locales. Nada existe sin coordinación. Aquí no se trata de banderas políticas. El gobierno de la Revolución Ciudadana nunca miró la bandera política de quien estaba en un gobierno local. Nosotros mirábamos la necesidad de esa población. Nos sentábamos con quien tuviéramos que sentarnos, sea afín o no.
Tú lo que tienes que atender es la necesidad de la población. Por eso yo parto de la cabeza en el Estado, es el ejecutivo, el que ejecuta, y de allí tiene que nacer la política pública, pero esa política pública se basa en las necesidades de la población. ¿Quiénes son los más cercanos? Los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto. Luisa, nos salimos de esta parte introductoria porque resultó interesantísima esa experiencia. Yo te iba a preguntar, como le he preguntado a todos, ¿quién es Luisa González? ¿Cómo podrías contestar o definir esa pregunta? A ver, soy una madre, nieta mimadísima de mis abuelos maternos, son mis padres, los amo, crecí con ellos en Canuto. Soy una hija obediente porque con una madre manabita tú sabes que la zapatilla te conduce rectita o la cuchara de palo. Y hasta el día de hoy me preguntaron hace unos días, ¿a quién le temes? Y yo les dije, a Dios y a mi mamá porque es manabita. Y soy manabita, montuvia. Amo el campo, crecí en el campo y siempre digo que yo tuve el privilegio de crecer en el campo. ¿En la infancia? Mi infancia, parte de mi juventud. ¿Los estudios primaria y secundaria lo hiciste ahí? A ver, el jardín lo hice en Calceta. De ahí, la escuela, mi madre tuvo que salir, fue muy doloroso para mí eso. Vinimos primero a Guayaquil, a ver si mi madre me educaba en Guayaquil. No nos gustó, estamos hablando de un Ecuador hace casi 40 años, y nos fuimos después a Quito, y en Quito hice la escuela. Luego regresé al colegio en Calceta, y fue una historia maravillosa. ¿A la secundaria? A la secundaria, pero no la acabé allí. ¿Y sentiste una diferencia en el nivel de educación en esa época entre lo que había Quito y había en Manabí? Mira, esa es una de las razones por la cual yo me enfoco tanto en la educación, porque yo lo viví de primera mano. Intentamos retornar a vivir en nuestra casa en Canuto, pero mi educación nos hizo movilizarnos una vez más. Yo estudié primero y segundo curso en Calceta, iba en ranchera al colegio. Es muy entretenido porque yo decía, no sé cómo hacía yo, o sea, ahora lo pienso, con falda, subirme a una ranchera con la mochila y con la máquina de escribir. O sea, eso es arte, pero así fue buenos muy recuerdos de los profesores, de los maestros, igual, que pese a las probablemente... Pero yo te digo que mi madre me hace regresar a Quito contra mi voluntad, porque el nivel educativo era terriblemente malo en comparación a lo de Quito. Yo los días viernes salía de clases, tomaba Reina del Camino, porque si nadie me llevaba, yo me iba en bus, y yo llegaba a mi casa en Canuto para el domingo regresar a Quito a clases. Lo más duro para mí fue alejarme de mi pueblo. Por eso yo insisto tanto en que la educación debe ser pública, de calidad, gratuita, en el nivel de los profesores. Tiene que haber un buen nivel. Pero los profesores igual con lo que tienen hacen su esfuerzo y hacen lo mejor. Sí, pero mira, pero evidentemente se crea una desigualdad ahí, ¿no? Se crea una desigualdad tremenda porque tú no puedes competir. Vamos a poner de ejemplo la Universidad Central del Ecuador en Quito, que aglutina a jóvenes del país entero. Un chico que viene de educarse en Guayaquil, un chico que viene de educarse en Quito, en Cuenca, y un chico que viene de la ruralidad en Manabí como yo. No tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos conocimientos. Por eso debe igualarse. Mira, no sé si a nivel universitario, porque yo he tenido alumnos, yo soy profesor de Derecho Constitucional y he tenido muy buenos alumnos que vienen de universidades manabitas. A lo mejor ya en ese nivel se han pues igualado mucho los conocimientos, pero en general he tenido muy buenas experiencias. Sí, porque somos inteligentes. Por supuesto. Somos muy inteligentes. Yo los conozco. Pero sí hay Luisa, un déficit de ¿qué cambió en la vida al ser madre? Lo pregunto porque eres la única candidata mujer y sé que esos temas cambian la vida. Cambian radicalmente. En la visión de ver todo. En todo. A ver, primero yo fui madre adolescente, yo me casé cuando tenía 15 años, tuve mi primer hijo a los 16 y me cambió la vida. Primero me enamoré con locura, conocí el amor de mi vida, no podía creer ese ser
tan maravilloso que tenía en mis brazos. Imagínate que él estaba dormido, pero yo igual lo cogía en los brazos. No podía despegarme de él. Aprendí a hacer las cosas, a hacer todo con mi hijo en los brazos. Me hizo sensible, me hizo protectora como no te imaginas. El que se me atraviese lo acababa por mis hijos. Me hizo sentir que lo que yo quiero para mis hijos, quiero para los demás niños. Yo cuando veo un niño pequeño, y en los recorridos veo muchos niños. Hoy día veníamos haciendo un recorrido y una mamá me dio un bebé que no tenía ni un mes para que lo coja en mis brazos. Me bajé del camión para sostener a ese niño en mis brazos y poderlo sentir. Es por eso a lo mejor vi en la biografía pública, sale que en una sesión de la Asamblea se discutía la despenalización del aborto y votaste pro vida. No sé si era pues la línea del partido, pero me pareció importante resaltarlo porque finalmente responde a que tú actúas en función de tus convicciones. ¿Influyó mucho toda esta vivencia de madre para tener esa posición? No, yo respeto mucho lo que piensan las demás personas. Mi partido político es muy diverso, hay mucho respeto, cada quien tiene su visión, pero yo creo que uno debe atacar a la causa, no a la consecuencia. Querer implantar el aborto libre no creo que sea la solución cuando existe una violación que ya está despenalizado, no hay regresividad de derechos, pero no estábamos hablando nunca de la violación. El problema no es el embarazo. Era el texto específico de repente que estaba ahí. Claro, el problema es que todo el mundo se enfocó únicamente en el abortar, pero dejaron a un lado la violencia que sufrió esa niña, esa madre, esa mujer, y nadie estaba pensando en qué hacer para ponerle un límite a un delincuente que te ha lastimado, que te ha agredido, que te ha violado, sino que solamente hablaban del aborto. Pero deben haber una denuncia de por medio para que ese violador no sea que la chica mañana aborta y la vuelve a violar. Es decir, muchas veces está la idea, pero de repente el texto que está ahí pues no termina con... Yo te insisto, el aborto ya es la solución de una consecuencia. La causa fue la violación. Hablemos de la violación. De que debe haber una denuncia para que esa persona no vuelva a cometer ese delito. Si tú dejas libre al violador, porque tú solamente haces un aborto libre, no pones una denuncia, ese violador va a volver a violar a la misma chica y a muchas más mujeres. Y hemos entrado a un tema complejo. Yo lo tenía dentro de los... Estamos saltándonos así como va la conversación. Lo tenía dentro de los temas de seguridad. La tasa de crímenes contra mujeres ha incrementado. Algunos que han sido casos, vamos a decir, o que permiten evidenciar mucho más. Dentro de tus propuestas, Luisa, está como uno de los temas de atención para proceder pues, a implementar alguna política mucho más efectiva en torno a este tema. La violencia es un tema integral. Y yo voy a volver al estado presente y no al estado ausente. Cuando no hay un estado presente, cuando no hay un semáforo de luz roja que te dice hasta aquí llega tu derecho, cuidado, vas a tener una multa, una sanción, porque comienza el derecho del otro. Cuando todos empezamos a hacer lo que nos da la regalada gana, el país se vuelve un caos. Y estamos viviendo el país del sálvese quien pueda y el país de la regalada gana. El Estado no está presente en el tema de seguridad. Hay una absoluta impunidad. No hay instituciones donde tú te sientas seguro de que se van a garantizar tus derechos. El tema de seguridad pasa por dos pilares fundamentales para hacer seguro a un país. El primer pilar, sí, es una fuerza pública fortalecida, una institución sólida, una institución con personal calificado y capacitado y cercano a la ciudadanía. Nosotros hicimos el ECU 911, que fue un sistema que lo vinieron de otros países, lo quisieron replicar, porque era un sistema de vigilancia excelente,
que nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica, junto con la inversión en la Policía Nacional. Casi triplicamos los salarios. Compramos 3.500 vehículos, 4.500 motos, chalecos antibalas, radios para comunicarse, etc. Las UPCs, las VCs, las unidades comunitarias, que hagan asambleas comunitarias, la policía con la ciudadanía para hacer barrios seguros. Todo eso es uno de los pilares que sostiene la seguridad. En ese punto de seguridad, de todos esos mecanismos integrados que mencionas. Pero tienes que tener buenos elementos. Sí, pero dentro de las estrategias está retomar ese modelo. Por supuesto, hay que retomar ese modelo. Tiene que volver a funcionar el ECU 911. Las UPCs están pidiéndole colchones a la ciudadanía para que les done. La policía no puede andar mendigando gasolina. Luisa, cuando hablamos de la seguridad, yo pregunto a la gente, ¿qué quieren que les pregunte a los candidatos? Yo no soy periodista, me gusta mirar qué necesitan. A veces escuchan a los candidatos y los temas que proponen los ven demasiado lejos a la cerca que tienen al vacunador, al extorsionador, al que secuestra, al que mata, porque de repente hablamos de, no, tenemos que combatir la causa, pero la causa es lejísima. El vacunador está mañana a la mañana pasando. A esas personas que están viviendo ese tremendo problema, que es el impuesto más caro hoy en día, ¿qué estrategia específica podemos plantearles? Permíteme, primero, tú tienes que trabajar a la par en varias cosas, no puedes trabajar en una. Si a la mesa le falta una pata, se te va a ir de un lado. Entonces tú, para sostener lo que es seguridad, yo no te puedo decir que solamente voy a trabajar en fortalecer a la fuerza pública, porque si tú solo te enfocas en fortalecer a la fuerza pública, tú vas a tener lo mismo que fue Medellín. Sale Pablo Escobar y viene otro y lo reemplaza. Tú vas a tener lo mismo que ha sido en Manabí. Muere Rasquiña y viene otro y lo reemplaza. Y eso va a ser un enfrentamiento, pero no acabas la delincuencia. ¿De dónde se alimenta la delincuencia? ¿Qué genera la delincuencia, la violencia? El hambre, la falta de empleo, de salud, de educación, la oportunidad para los jóvenes en las universidades. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes no tienen acceso a la universidad porque se redujo el presupuesto de la universidad. Muchos ya no están yendo ni siquiera al colegio porque no tienen para comprar uniformes, textos. Entonces están en la calle. ¿Y qué ven en su familia? En su casa ven violencia y hambre. Pero donde voy, Luisa, son fácil presa de la delincuencia. Esos diagnósticos los tenemos. Ya. Específicamente, cuando volvemos a esos diagnósticos, la gente dice, eso es muy lejos, o eso no está es para lejos. Después de 2 años. Es estrategias específicas para controlar la situación. Hoy en día, Guayaquil, secuestros, muchos. Sí. Hoy en día, Guayaquil, vacunas por todos lados. Esa acción específica inmediata. Ok, número uno, la institucionalidad en la fuerza pública, ¿no? La institucionalidad. Primero, Ministerio Coordinador de Seguridad, que empiece a hacer que de forma coordinada trabaje Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Policía Nacional, ECU 911, pero adicionalmente en la misma mesa tú tienes que sentar Consejo Nacional de la Judicatura. Eso, bien. Tienes que sentar a la Corte Nacional de Justicia. Fiscalía, Judicatura, mira, lo tengo aquí. Tienes que sentar a la Fiscal General del Estado. ¿Por qué? Porque la gente te dice, el policía lo detuvo, la fiscalía no formuló cargos y el juez lo dejó libre. Es decir, pese a que cada uno tiene sus competencias y se respeta la independencia de funciones, pero la coordinación es básica. Es necesaria. Tú en esta misma mesa tienes que sentar a todos los actores del sector de seguridad y ver dónde está fallando. Tú, fiscalía, ¿por qué no formulaste cargos? Tú, juez, ¿por qué lo dejaste libre? Y vamos a ver la sanción para el que no hizo su trabajo. Eso ya te va a empezar a hacer que funcione. Cuando tú tienes un liderazgo y un gobierno presente, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad ya lo interna, necesitas. ¿Estás de acuerdo? Tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, y hay que crear una unidad especial antivacunas que se pueda denunciar los casos de las vacunas y que empiece a funcionar. Ojo, esto se puede hacer rápido, pero Luisa, también fortalecer el empleo. Tú puedes generar fuentes de empleo a través de una inversión pública responsable. No tenemos carreteras.
Tienes que trabajar en las carreteras. Ya ahí vas a empezar a dinamizar la Vamos a la hablar de economía. eso. Ahora, para cerrar el tema de seguridad, hay cosas que parecen lógicas, pero nadie se entiende por qué no están. Escáneres en los puertos, el propio Inhibidores de señal en las inhibidores de señal cárceles. en las cárceles, aterrizajes o pistas clandestinas que aterrizan por toda la zona cercana a la costa. Movieron el radar de la frontera, lo pusieron en Montecristi, lo dañaron y no lo han reemplazado. Compromiso sería volver a instalar Por toda esta supuesto, tecnología al servicio de la Por seguridad. supuesto. Sin duda, perfecto. Creo que el tema de la justicia me parece fundamental tener clara esa coordinación, sentarse con quien se tenga que sentar. Pero Con quien se tenga que... Aquí con no quien se trata, aquí no se trata de si tú y yo no nos caemos bien o que nos caemos mal. Perdóname. Aquí se trata de la necesidad de los ecuatorianos y quien ejerza el liderazgo del país, que en este caso, a partir del 20 de agosto, será Luisa González, la Revolución Ciudadana, nos sentaremos con quien tengamos que sentarnos. incluidos gobiernos locales, incluso que lo mencionaste. Con todos. Ok. Porque aquí no se trata de lo que tú sientes o piensas o la bandera política. Aquí se trata de trabajar para 18 millones de ecuatorianos. Perfecto. Luisa, parte de la propuesta, entiendo, a lo mejor me equivoco, es o tienen como en plan el ir a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente que por donde se vaya, por cualquiera de las vías, el régimen que hoy existe constitucional implica pasar por la Corte Constitucional, sea vía consulta popular, sea mediante los mecanismos de reforma. Y esa Corte Constitucional ha expedido fallos que dicen no hay ya más asambleas constituyentes de plenos poderes, sino específicamente para modificar temas de la Constitución. ¿Cuál es el plan en torno a esta constituyente? Y es un tema que genera mucha mucha curiosidad. ¿Cuál es el plan en torno a ese llamado a una posible constituyente como parte del plan de gobierno? Sí, está dentro de las posibilidades nuestras el hacer una asamblea constituyente, lo he dicho y lo sostengo. ¿Qué buscan en la constituyente? Reorganizar el Estado. ¿Qué significa reorganizar Mire, el Estado? el Trujillato nos heredó instituciones que no funcionan, que no le garantizan a la ciudadanía sus derechos. Una Corte Constitucional que antojadizamente emite fallos, que están al margen de la misma ley, de sus mismas funciones. Ojo, ¿y esa Corte Constitucional de dónde viene? De un acto ilegal de quien no tenía funciones para cambiarla. Pero finalmente esa Corte Constitucional ha dado fallos que les gusta a unos, otros fallos no les gusta a otros. En una semana es a favor de tal grupo, de otro, pero finalmente fallan en función de lo que piensan. ¿No crees que eso ha dado estabilidad en torno a saber que no se sabe realmente cómo van a actuar en tal o cual ocasión? El Ecuador no tiene estabilidad porque no tiene institucionalidad. No existe una institucionalidad sólida que garantice los derechos de los ciudadanos. No se puede trabajar con instituciones que no fallan conforme a derecho, que no te garantizan el Estado de Derecho, sino que lo hacen al margen de la misma ley, de la misma Constitución y de forma antojadiza. Que es un plan, es una posibilidad que es para reorganizar todo lo que es instituciones del Estado, implica dentro de eso entonces una reestructuración del poder, o simplemente estamos hablando de cambios de las personas que están en el ejercicio del poder. Es una reestructuración del Estado. Todavía habría que reestructurarlo, pero esto se construiría con todos los que serían elegidos para esa asamblea constituyente, porque irá gente de la ciudadanía, de diferentes partidos políticos, diferentes visiones. Reorganicemos. Pero van a, vamos a decirle, adecuarse al camino que hoy en día tiene la Constitución, que es pasar siempre primero por la Corte Constitucional. Habría que verlo en ese momento, cuál sería la opción que tomemos. Vamos a un tema que es el económico, que es el otro gran tema hoy en día. En el tema económico, pues uno de los temas que vamos a votar conjuntamente con las elecciones es el ITT. El ITT que implicaría una pérdida para el Estado de 1.500 millones, 1.200 millones, según unos, según otros 600 millones, pero finalmente una pérdida. Nadie dice que, todo el mundo discute el monto, pero todos saben que es una pérdida de ingresos. En un campo que solamente se afecta 1 hectárea de 80. Estoy repitiendo información que dicen los especialistas.
¿Cuál es la posición de ustedes como candidatura en torno a este tema del ITT? Mira, Yo todavía no decido, sí, porque cuando vi la realidad, yo pensé que todavía no se había explotado en esa zona. Cuando ya leo ahí va. cuando ya leo bien el fallo de la Corte Constitucional, me doy cuenta, eso ya se está explotando, ya se hizo el daño. Ya hay 900 contratos en marcha ahí que pueden generar además indemnización para el Estado. Van ¿Cuál es a la generar. posición? A ver, primero, aclarar lo que acabas de decir. Ya se lo está explotando. O sea, si le van a decir a la ciudadanía, quiere o no que el petróleo se quede adentro, decirle a la ciudadanía claramente, el petróleo en el ITT se está extrayendo y hace muchísimos años se está explotando el ¿Sientes que la petróleo pregunta en es el ITT. engañosa? Es totalmente engañosa. Es engañosa. Muchos ciudadanos, la gran mayoría, mira, tú que eres un hombre informado, desconocías esto. Y la gran mayoría lo desconoce. Cuando preparé para un programa, entré, profundicé y me saltó esto que no lo tenía yo claro. Entonces, la ciudadanía cree que la pregunta sobre el ITT es para dejarlo, ya lo están extrayendo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se extrae el petróleo, se transporta a otros sitios y allí se hacen las demás actividades de refinación que tengan que hacerse o el transporte ya internacional. El ITT, como tú dices, es 1 de 10 lo que se está explotando. Y ya están hechas las instalaciones, la infraestructura y las todo. Las comunidades quichuas, shuar, que están en el entorno, no quieren que se vayan. Y solamente los es de un bloque. Los gobiernos locales tampoco, es un bloque. Y los gobiernos locales tampoco. Entonces, es una pregunta engañosa. Me llamó a mí la atención mucho cuando leí y vi, sentí la explicación, pero también, para ser justos, recibí mucha información de lo que es el Yasuní, que tampoco, pues, lo tenía yo tan claro. Pero aquí es importante decir, primero, ya hay una intervención, primero, ya está en las, segundo, ya está en las plataformas. Tercero, ese fallo de la Corte es tan absurdo que dice que en un año deben cerrar todos los pozos. Y no se puede. Todo. En un año, a ver, el cierre de un pozo tiene que ser hecho técnicamente, ya. Para no causar daño. Para no causar mayores daños. Para hacerlo técnicamente, mínimo, va a tomar 3 años para volver a revertir eso. Luego, allí hay 1.200 millones de dólares anuales. Y yo pregunto... ¿Ustedes ya han tomado una posición oficial o no? Hay absoluta libertad para que cada militante vote como bien tenga, su conciencia, su criterio. Pero yo les digo, si yo tengo necesidades de comprar medicinas, porque se me está muriendo la gente, porque los niños de cáncer no tienen tratamientos, si yo tengo necesidad de aumentar presupuesto en educación para sacar a los jóvenes de ese círculo de delincuencia, de violencia en el que están viviendo y volverlos al sistema educativo, si yo tengo necesidad de generar puestos de empleo y tengo 1.200 millones que utilizar. Sí, se vuelve más aún quienes promueven la pregunta tampoco plantean un escenario, una alternativa, ¿no? Así es. Debemos ser responsables con las necesidades de todos los ecuatorianos, más aún de los más necesitados. Si tú tienes que atender todo esto, y ahí tengo 1.200 millones, ¿cuál es la alternativa que ustedes ponen para reemplazar 1.200 millones de dólares? Que además se vienen las indemnizaciones del Estado, que van a ser en miles de millones de dólares, ¿no? Yo también pienso que ¿De dónde voy a pagar eso como Estado? Pero estoy ahí. Luis, en torno y ojo, ¿por qué no le piden a los países que contaminan, Estados Unidos, China, que son los más, Unión Europea, iniciativas, que nos pongan en los 1.200 millones en un fideicomiso? Luisa, unas preguntas rápidas, contestaciones rápidas en torno a la economía. ¿Está en los planes impuestos al patrimonio o a la herencia modificarlos como parte del financiamiento del presupuesto? No está en los planes. Perfecto. Hay varios tratados de libre comercio que este gobierno los dejó firmados, no pudieron ser tratados en la Asamblea. Hay uno con Corea, con Costa Rica. Tiene que la nueva Asamblea entrar a revisarlos, a tratarlos. ¿Es de la línea de los tratados de libre comercio, de los que se han negociado, los quieren revisar o van a apoyar que se terminen ya de entrar en vigencia? La industria nacional se ha afectado muchísimo. Hemos dejado de fabricar, de producir y de exportar. Hay que revisar esos tratados internacionales, viendo sí que se fortalezca la industria nacional. Pero no es una negativa que existan tratados de libre comercio. Hay que revisarlos simplemente. Perfecto. En el tema económico, Luisa, el presupuesto del Estado está sumamente apretado y tenemos de frente
un fenómeno del niño, tenemos muchos problemas de necesidades insatisfechas en salud, etc. ¿Cuál es el plan de para financiar o achicar ese déficit? Primero, hay una bajísima ejecución presupuestaria. Los ministerios tienen el dinero y no lo ejecutan. ¿Por qué puede pasar esto? Primero, por incapacidad. Porque si no sabes cómo ejecutarlo, cómo funciona el Estado, cómo es una compra pública, cómo una planificación hacia dónde vas, no hay coordinación. Los ministerios entre ellos no tienen coordinación. ¿Puede ser el problema el tema de las compras públicas, el sistema? No. Y te digo porque lo conozco. Si hubiera un problema en las compras públicas, lo pueden reformar. Reglamentos menores que lo puede reformar tanto el presidente de la República como documentos que lo puede hacer también reformarlos la misma directora del Servicio de Contratación Pública. No conocen cómo funciona. Y eso es un problema porque hay una incapacidad desde allí. Luego, tienen miedo. La gente vio cómo se persiguió la Revolución Ciudadana por hacer obras, por firmar contratos, proyectos, infraestructura. Y hoy, al haber visto cómo nos persiguieron a nosotros, tienen miedo de firmar los contratos. Luisa, unas preguntas rápidas. Tabla de consumo de drogas. Es que dicen, hay algunos analistas, nos queda poquito tiempo, que fue uno de los problemas por lo que se ha hecho todo este problema de seguridad. ¿Creen en la necesidad de mantener una tabla de consumos, eliminarla? ¿Cuál es la posición? No creo que una persona que tenga un problema de adicción que debe ser atendido en una clínica de recuperación tenga que ir a una penitenciaría, a una cárcel. Relaciones internacionales. ¿Quiénes van a ser sus aliados? Eso lo iremos construyendo en el camino. Nosotros pero va a haber una cercanía con Venezuela, ¿sí? O usted va a tener una línea abierta de relaciones internacionales. Tendremos una línea abierta. Nuestros aliados naturales deberían ser toda Latinoamérica. Y de allí, pues el mundo con quien podamos tener relaciones, que las relaciones internacionales son recíprocas y de respeto. Dentro de ese marco, pues con todo. Luisa, una más, la inversión privada. Estrategia pro inversión privada, ¿están dispuestas a crear mecanismos para incentivarla? Primero hay que fortalecerla, créditos productivos, acceso a los créditos, la banca tiene que dar créditos y hay que revisar la tasa de interés. Con una tasa de interés del 14-15% no puedes fortalecer el sistema productivo. Luisa, una más, libertad de expresión y Luisa González. Siempre ha existido libertad de expresión. Tanto así que podían decir que no existía libertad de expresión. Tanto así que se publicaba lo que querían. Así que siempre ha habido libertad de expresión. Ahora, a ver, un momento. Pero, a ver, ahí es muy importante una cosa. La verdad. El contrastar la información. No puede ser que mañana saquen una publicación afectando el honor, la honra de una persona sin haberla contrastado. Sin ver si eso es cierto. Sin ver la fuente. Sino simplemente porque tu línea política a mí no me gusta. Eso no puede ser. Perfecto. Luisa, la honra de la persona es un derecho humano. Se nos pasó volando el tiempo. Agradezco muchísimo. Yo siempre le pido que cada candidato le diga a los votantes por qué Luisa González es pues, la persona adecuada para manejar el Ecuador en este periodo, en este gobierno que va a ser de transición. Quiero dejarle exactamente el mismo derecho que le he dado a todos los con quienes hemos grabado. Ahí está el público. ¿Por qué Luisa González es la opción? Perfecto. El país no está para experimentar. El país está en una situación caótica que nos ha traído aquí la inexperiencia y el capricho de llegar a Carondelet y ponerte una banda presidencial. ¿Qué ofrecemos nosotros? Conocimiento, experiencia. La experiencia de haber ya transformado el país, de haberlo convertido en el segundo país más seguro de Latinoamérica, del segundo país con la mejor red vial, de haber sacado 2 millones de personas de la pobreza. Sabemos cómo transformar el país, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Desde el día 1 estamos listos para empezar a trabajar porque sabemos cómo funciona el Estado. Luisa, muchísimas gracias. La comprometo, se nos quedaron muchos temas a un segundo capítulo más adelante. Muchas gracias. Esto ha sido Centro Presidencial con Luisa González.